bienvenidos otra vez al canal Libros Procedentes de Enanos. Hoy vengo a hacer la reseña de Circe de Madeline Miller. Pues vale. En primer lugar, lo que os quiero decir es que me ha encantado este libro. Me ha encantado. Ya está, ya podemos ir al asunto. Antes de decir la sinopsis, quiero deciros que yo no leí la sinopsis y yo creo que fue lo mejor que hice para leer este libro porque yo no me esperaba nada. Entonces, hay unos personajes que se mencionan en la sinopsis que yo me los encontré de sopetón, yo no sabía que iban a aparecer y a mí me gustó mucho el no saberlo. Entonces yo recomiendo no leer la sinopsis. Igualmente la voy a decir por si a alguno de vosotros sí que os interesa para que la podáis separar. Pero, o sea, para que la podáis saber. Entonces, si sois como yo que realmente no queréis saber mucho de qué va la historia, os recomiendo que vayáis a este minuto para ahorraros la sinopsis. Ahora os voy a decir cuál es la sinopsis de Circe. En el palacio de Helios, dios del sol y el más poderoso de los titanes, nace una niña. Pero Circe es una niña rara, carece de los poderes de su padre y de la agresiva capacidad de seducción de su madre. Cuando acude al mundo de los mortales en busca de compañía, descubre que sí posee un poder, el poder de la brujería, con el que puede transformar a sus rivales en monstruos y amenazar a los mismísimos dioses. Temeroso, Zeus la destierra a una isla desierta, donde Circe perfecciona sus oscuras artes, doma bestias salvajes y se va topando con numerosas figuras célebres de la mitología griega, desde el Minotauro a Dédalo y su desaventurado hijo Ícaro, la asesina Medea y por supuesto el astuto Odiseo. Pero también le acecha el peligro, y Circe concita, sin saberlo, la ira tanto de los humanos como de los dioses, por lo que acaba teniendo que enfrentarse con uno de los olímpicos más importantes y vengativos. Para proteger aquello que ama, Circe deberá hacer acopio de todas sus fuerzas y decidir de una vez por todas si pertenece al mundo en el que ha nacido o al mundo mortal que ha llegado a amar. Solo quiero decir que a mí este libro me ha encantado, no tenía ninguna expectativa. Es verdad que había visto este libro en el canal de Mayer Nayamonte, que os lo dejo por aquí, que a ella le había encantado y es verdad que a mí me gustan bastante las lecturas que le gustan a May, pero el tema mitología a mí me da un poco de cosa porque va sobre mitología griega. Entonces yo no sé prácticamente nada sobre el asunto. Entonces me da un poco de respeto el que la autora fuera diciendo personajes y yo no enterarme absolutamente de nada, ¿sabes? Pero la autora lo trata muy bien este tema, luego os contaré un poco más. También deciros que yo empecé a leer este libro por la lectura conjunta que organizaron Clau y Raiza, que tuvimos todo el mes de abril para leer este libro. No me sumé al principio del mes porque quería leérmelo para poder discutir y tener frescas las ideas en un vídeo que va a hacer en directo, que esto es el domingo que lo va a hacer justo, así que voy justa. Eso, yo quería tenerlo más fresco, entonces yo no me lo empecé a principios de marzo, sino que fue a finales. A mí me vino muy bien verme el vídeo del coleccionista de mundos hablando sobre... no era la literatura, era sobre todo lo que envolvía la historia del arte en la Grecia antigua. Me vino súper bien porque entendí más cosas. O sea, no solo lo que la autora me contaba, sino todo el mundo social que hay dentro de esta novela. A mí me vino muy bien, yo os lo dejo aquí por si a vosotros os interesa. A mí me parece un vídeo súper entretenido y aprendí muchas cosas, la verdad. Luego ya centrándonos más en la historia, Circe es un personaje que me ha maravillado. O sea, la historia que nos cuenta no solo es la suya, sino la de todos los personajes con los que la rodean. Tanto sus padres como sus hermanos, como personajes mitológicos, como humanos. A mí me ha maravillado. Además lo cuenta de una forma súper natural, que no está, desde mi punto de vista, para nada forzado. También la evolución del personaje a lo largo de la historia es brutal, me encanta. O sea, cómo las cosas le afectan y le cambian en la personalidad, me parece maravilloso. También pensar que es una titán, entonces vive durante mucho tiempo, entonces se puede ver más claramente el cambio de su evolución.
a mí me maravilló, de verdad, me encantó, me encantó, me encantó. Por otro lado, también me ha encantado cómo escribe la autora la historia. Creo que está muy bien escrita porque no asume que conozcas a los personajes. Por ejemplo, Pacify, que si no me equivoco es la hermana de Circe, es un personaje mitológico bastante conocido. No voy a decir por qué, porque lo dice en el libro. Entonces, ella no asume que tú conozcas a esa persona, o sea, a ese personaje, sino que te lo va relatando a lo largo de la historia para que lo puedas conocer mejor y no solo por lo que hizo el personaje en la mitología que la hizo famosa. Entonces me gustó muchísimo porque luego si a ti te interesaba uno de esos personajes podías ir a internet y leer un montón de historias aparte de las que te contaban en el libro que me parece súper interesantes. La verdad es que la mitología griega es muy muy guay. Lo que pasa es que son 500.000 dioses, 500.000 semidioses y así. Pero vamos que si te gusta la mitología griega seguramente te guste este libro. O sea, yo creo que es uno de los mejores libros que he leído este año, la verdad. También decir que al principio me daba un pánico que te cagas, porque me estaba leyendo las primeras páginas, las primeras 20 páginas, no me sucedió mucho, pero al principio no me estaba enterando de nada porque no habían introducido todavía los personajes. Entonces hay como una primera historia que yo no estaba entendiendo. Y me asusté bastante porque dije, como sea todo el libro así, no doy ni una. Pero luego ya, según se pasa eso, ya empiezo a entender toda la historia y de verdad me ha maravillado. Después de este miedo también me vino otro que era el jaleo con los nombres. Me daba muchísimo miedo porque además es que hay un momento en el que hay 2 o 3 nombres que eran prácticamente iguales y era como, ¿de quién está hablando? Pero, pero luego te acabas acostumbrando, además, como sabes que son parecidos, te fijas más. Entonces, no sé, como que me daba mucho miedo y no enterarme muy bien de las cosas. Pero al final no sucedió, por suerte, menos mal. ¿Recomiendo este libro? Pues la verdad es que sí, muchísimo. Es que me ha encantado. Lo único, deciros que si estáis pensando en leerlo, le deis una oportunidad. Yo creo que es un libro que a lo mejor en una época de tu vida no te gusta y en otra sí. O sea, yo creo que es saber elegir el momento. En mi caso lo fue, porque yo no me atrevía a leer este libro, pero gracias a la lectura conjunta me he atrevido y me ha encantado. Pero que si no tienes ganas de leerlo, no lo leas porque no te va a gustar. O sea, también tengamos en cuenta las ideas preconcebidas. Ni vayas con unas expectativas altísimas ni con unas bajísimas. Yo creo que es una lectura que se disfruta mucho, pero también puedes disfrutarla nada, porque si no te gusta la mitología griega, a lo mejor si no te gusta la forma de escribir de esta autora tampoco la disfrutas, entonces yo creo que si quieres darle una oportunidad se la des, porque es una lectura que al menos yo he disfrutado mucho y me alegro mucho de haberle dado una oportunidad. Bueno, después de esto, obviamente yo le he dado 5 estrellas porque de verdad creo que esta ha sido una de las mejores lecturas que he leído este año y estoy muy contenta de haber leído este libro. Si al final os decidís a leerlo, por favor, dejadlo en comentarios y me encantaría leer vuestras opiniones. Chao.